Ya está grabando. Bien, vamos a compartir el Classroom y vamos a ver, vamos a hacer un repaso. Ahí, justo lo del Classroom. Ya, vamos a ir desde lo último que hemos hecho hasta llegar a lo primero. Evidentemente, el peso del examen va a estar en el... Pero mejor. Acá está, el balotario. Ya. El balotario, en el Classroom está el balotario del criterio 3. Lo he subido. Ahí está el balotario, ¿ya? Bien. A ver, inventos de la segunda mitad del siglo XX. ¿Qué inventos hay de la segunda mitad del siglo XX? El teléfono celular. Ya, muy bien. ¿Qué más? El internet. Segunda mitad, sí. Internet es lo principal, obviamente. Y el celular. Su profesor. El Bluetooth. ¿El qué, El perdón? reproductor Bluetooth. El reproductor Bluetooth. Pero el Bluetooth es una consecuencia. Antes del Bluetooth, Reproductor Bluetooth. así es, el DVD, el primer CD, ustedes recuerdan, no sé si lo recuerdan, primero estaba el CD, después hubo el DVD, que es una versión mejorada y con mayor almacenaje del CD. El DVD era mejor que el CD, pero era el mismo principio, era un disco láser. Luego estaba el MP3. ¿Qué era el MP3? ¿Qué era el MP3? Al menos deben ¿Un saber. reproductor de música? ¿Perdón? ¿Un reproductor de música? Así es. Era el reproductor. ¿Quién está hablando? No sé, bueno, como estoy viendo el balotario, no sé quién está hablando. Ya, bueno, era el reproductor de música, efectivamente, lo que se llamaba, lo que en un inicio fue el, el iPod, que lo trajo Steve Jobs. Ah. Bueno, el MP3 ya existía, obviamente, pero digamos que lo utilizó en el iPod, Steve Jobs, está iPod. Después vino el iPhone. El iPod era de música, nada más, reproductor de música, mientras que el iPhone ya era un celular con internet. Un celular con internet, miren qué maravilla. Luego estaba el USB también, que era un pequeño dispositivo para como almacenaje, ¿no?, de información, que se podía sacar y poner de un sitio a otro, ¿no? El USB. Y luego está la nube, que es que cada vez Internet es más grande, entonces puedes almacenar, ya no tienes que almacenar en tu celular, sino que lo subes a Internet, a la nube, ¿no?, como le dicen. Bueno, pero hay más inventos. Bueno, ¿qué es el apagón analógico? A ver, eso voy a preguntar. ¿Qué es el apagón analógico? Se cuenta que ya estamos en el examen. Estoy siguiendo acá el orden. ¿Qué es el apagón analógico? Lo he dicho, por favor. A ver, Miss, que los aparatos análogos ya no van a funcionar. así es tan fácil, no entiendo por qué se hacen bolas. Así es.
Es que todos los aparatos, dispositivos analógicos, ya sea grabadoras, televisores, básicamente, ¿no? Grabadoras de música, grabadoras no solamente de música, ¿no? Sino de sonido, y los televisores, básicamente, que eran analógicos, claro que pueden seguir funcionando, pero ya no van a tener señal. Ese va a ser el punto, que ya la señal analógica va a ir desapareciendo. Y la que va a ir también, o sea, la que se va a reemplazar es la señal digital. A ver, ¿qué dijimos en la clase pasada? ¿Qué cosa es lo digital? ¿Qué es lo digital? Chicos, lo hemos hablado en la clase pasada incluso. ¿Qué es lo digital? Cuando ustedes... Lo digital es la nueva era digital, tecnología LED. Ya, pero en general, ¿qué se les viene a la cabeza cuando escuchan la palabra digital? Tecnología, ¿Perdón? Tecnología. tecnología. ¿Qué tipo de tecnología? Tecnología es como decir Ah, el mar, pues, ¿no? Es tan genérico que... ¿Qué tipo de tecnología? claro. Bueno, en este caso una tecnología, ay, usted mencionó nombres a veces de inteligencia artificial, algo así, ¿no? Porque todo es distinto y es nuevo para uno. Digital significa computarizado, que utiliza el lenguaje de las computadoras. Por favor, Eso mismo. eso es lo que tienen que responder. Digital es lo mismo que computarizado. Entonces, ¿cuál es el lenguaje de la computadora? El lenguaje binario. ¿Cómo? Así es. ¿En qué consiste el lenguaje binario? ¿En qué consiste el lenguaje binario, como su nombre indica? En uno y ceros. Así es, el lenguaje de unos y ceros. La computadora, eso lo saben los programadores, los hackers, y la computadora, su lenguaje son nosotros no lo vemos, nosotros vemos la pantalla, el monitor, pero detrás está el lenguaje de unos y ceros, ¿ya? El lenguaje técnico. Entonces, digital es sinónimo de computarizado, es decir, utilizar el lenguaje binario de unos y ceros. Eso es digital. El analógico no es digital, no es computarizado. ¿Ya? ¿Es electrónico? Sí, es electrónico, ¿no? Las grabadoras pueden ser electrónicas, el televisor puede ser electrónico, pero no necesariamente digital. Digital es computarizado. ¿Ya? Eso es digital. Entonces, esa es la tendencia, que haya el apagón analógico, que todos los aparatos, dispositivos que no están computarizados ya van a estar desconectados. Y todo va a ser digital. Las cámaras que están en la calle son digitales, ¿no es cierto? Porque hay una central, ¿no? Del serenazgo, donde se ve todas las cámaras, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque eso es gracias a lo digital, pues, ¿no? A la computadora. Si no, no se podría visualizar todas las imágenes de las cámaras del distrito, ¿no? Ya, entonces se entendió lo que es apagón analógico, ¿no? Ya. Ahora, ¿cuál es el precedente de Internet? ARPANET. Pero dilo con seguridad. ARPANET. ARPANET. Cuando me dices pregunta, ¿ARPANET? Me dices, no, es ARPANET, obviamente. Si has estudiado, lo vas a decir con seguridad, no tienes que decirlo como si fuera una pregunta. Ya, ARPANET, efectivamente, ARPANET es ¿cuál es el contexto? Estoy siguiendo acá las preguntas, estoy en la pregunta 5. ¿Cuál es el contexto social
de la creación de ARPANET? ¿En qué época surgió y Eh, qué había? Después de la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra Fría, Muy bien, era un proyecto militar de Estados Unidos. sí, muy bien, muy bien. La entidad militar encargada de ARPANET en Estados Unidos, ¿no? En los militares de Estados Unidos, era ARPA. Así se llamaban las siglas de esa entidad, porque es una entidad que se encargaba, ahora se llama ARPA. Antes se llamaba ARPA, como el arpa, ese instrumento musical. No, bueno, para que tengan una asociación de ideas nada más. Pero ARPANET, ARPA, era la entidad de tecnología de punta, es decir, todo lo más de vanguardia, lo más avanzado en tecnología, lo veía ARPA, este grupo militar de Estado norteamericano, ARPA. Ahora se llama DARPA, le han puesto una D adelante, pero es lo mismo, se encarga de todo lo que es tecnología de punta, lo más avanzado, eso que mostró Arevalo, por ejemplo, de que están volando, ¿no? Antigravedad, ¿no? Y que pueden volar. Eso debe estar archivado en DARPA, que ahora se llama DARPA. O sea, todo lo que es tecnología de avanzada, la misma moderna, ¿no? De vanguardia, eso se encarga DARPA, y ahora se llama DARPA. Pero de ahí viene ARPANET, de ahí viene el nombre ARPANET, porque es la entidad que lo creó, pero es un grupo de personas, no es un solo inventor, ARPANET, por si acaso. Así que no hay un solo inventor de ARPANET o Internet después, ¿no? Es un equipo, no hay un solo nombre. Y net significa red en inglés, ¿no es cierto? Y ARPA es la entidad que lo creó. Por eso es el nombre ARPANET. Ese es el antecesor de Internet. ¿Y qué pueden hablarme de la Guerra Fría? ¿Qué es la Guerra Fría? Que era la época en que surgió ARPANET. Era la rivalidad que había entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Así es. Eran dos grandes potencias. Imagínense el águila y el oso enfrentándose, ¿no? Ya. Ya. ¿Cuál era el motivo, la motivación de crear ARPANET? O mejor dicho, ¿cuál era la estructura de ARPANET? ¿Qué estructura se le dio a ARPANET? ¿Por qué De red, esa estructura? ¿Ah? una estructura de red. Así es. ¿Por qué de red y no centralizada? Centralizada es decir que hay un... Porque, Sí, dime. porque si se destruía un puntito, pues se podía restaurar. Así es. En cambio, en el centro se destruía toda la estructura. Ya. Porque justamente por la Guerra Fría, había una paranoia, había un miedo a ser bombardeados con bombas nucleares, porque todos los países comenzaron a llenarse, a tener bombas atómicas. En la época de la Guerra Fría. Fue en la época de la Guerra Fría, que, bueno, en los países del primer mundo me refiero, ¿no? No nosotros. Comenzaron a llenarse, ¿no? de bombas atómicas. Entonces todo el mundo, que todo el primer mundo, estaba con el miedo de que en cualquier momento, por X razones políticas, ¿no? Por las rivalidades políticas que había, podía caer una bomba atómica a una ciudad, ¿no? Entonces, crearon una red que no pudiera destruirse tan fácilmente, ¿no? Que esa era básicamente la idea, ¿no? O sea, que no era centralizada, sino descentralizada. Descentralizada como una red. Una red se destruye un pedazo, lo vuelves a coser
y se acabó el problema. En cambio, si es un centro, como un sol, destruyes el centro y se acaba todo. Esa es la diferencia. Entonces se prefirió la estructura de red, ¿ya? A ver. ¿Por qué se dice que estamos en la era de la información? Porque tenemos todo a la mano para podernos informar sobre cualquier tema. Ujú. Así es. Antes había que ir a la biblioteca, ¿no? A buscar las fichas y buscar el tema. Ahora simplemente con entrar a Google, suficiente. Claro, hay que saber buscar también. Pero bueno, así es. ¿Qué cosa es la inmediatez? Hablando de Internet. ¿Qué es la inmediatez? Lo dije en la clase. ¿Qué es la inmediatez? Que las cosas ocurren en tiempo real. En Internet me refiero. O casi en tiempo real. O sea, estás viendo una noticia, casi está, por ejemplo, el aeropuerto, la tragedia en el aeropuerto, casi. Yo me acuerdo que estaba en el parque paseando a mi perro, me puse a mirar Twitter y vi la noticia. Hacía 5 minutos que había ocurrido. Ya estaba colgado en Twitter. Eso es inmediatez. Inmediatez también es que tú estás hablando ¿en qué red? En Instagram, bueno, Facebook ya ¿ustedes usan Facebook o ya no lo usan? Sí, para las publicaciones. Ya. Bueno, entonces las conversaciones que ustedes tienen en Facebook, en Instagram, en Twitter, en la red que sea, bueno, WhatsApp, obviamente. WhatsApp es tiempo real, ¿no es cierto? Tú estás ahí en tiempo real estás, bueno, si te dejan en visto, bueno, ya eso es otra cosa, ¿no? Pero estás conversando en tiempo real con alguien, o sea, en el mismo momento en que está ocurriendo la cosa, eso es inmediatez. O sea, no es como antes, no era así, pues, claro, ustedes no se dan cuenta, pero es que antes no era así. Antes, por ejemplo, si tú mandabas una carta, llegaba después de 15 días y te respondía, pues, ¿no? En 20 días te respondía. Eso no es inmediatez, ¿no? En cambio, ahora estás en el WhatsApp, estás ahí, en tiempo real están hablando, ¿no? O sea, en el mismo momento en que está ocurriendo la conversación, o sea, ahí mismo. Eso es inmediatez. Esa es una característica de Internet. Antes no había inmediatez, ¿ya? ¿Qué son los nativos digitales? ¿Qué son los nativos digitales? Ustedes son nativos digitales, para darles pistas. Ustedes, Que hemos Los crecido con la millennials. tecnología. ¿qué tecnología? No, nosotros somos los millennials. Ya. Escúchame, Paola, cuando dices tecnología, a ver, Ay, es que yo lo generalizo, sí, pero, o sea, me refiero a que crecemos con todo lo digital, todo ello, pues, ¿no? alguien es más específico. Pero tecnología, Ya, no se preocupe, el día del examen va a ver que no voy a decir tecnología. o sea, necesario, pero no, pero tecnología es muy amplio, porque es muy amplio. Ya, con Internet. Ah, ¿cuál es la diferencia entre ARPANET e Internet? Que en ARPANET El ar- era solo para Estados Unidos e Internet es para todo el mundo. Y aparte, se utilizó
utilizó un lenguaje común que era el www. Así es, 3 W. 3 W. Así es. Y ese lenguaje, bueno, obviamente es una cuestión técnica, ¿no? Pero ese lenguaje permitió que todas las computadoras del planeta pudieran tener acceso. Porque antes solamente Estados Unidos tenía su lenguaje, Rusia tenía su lenguaje, Europa tenía su lenguaje de computadoras, me refiero, ¿no? Computacional, informático. Y no había interrelación entre ellos. Porque, por cuestiones técnicas, ¿ya? Entonces, a partir de qué año es que cambia, que viene el www, ¿en qué año es? En 1990. Siempre con preguntas, siempre 1990. así. Ahora sí. 1900. Profesora, a veces usted se exalta y yo me asusto. Pero yo me siento porque así es mi personalidad, pero no es por ofender ni nada. No quiero asustar a nadie, sino que esa es mi personalidad, así soy, pues, bueno, disculpa, no es mi intención. Ya, entonces, así es, Internet es un lenguaje común a nivel de computadoras, entonces, todas las computadoras del mundo tienen el mismo lenguaje, ya no es parcializado, fragmentado, ¿no? Ya. A ver, ¿cuál es la diferencia básica entre la web 1.0 y la web 2.0? La web 1.0 es el inicio, ¿no? Y la 2.0 es después. Pero ¿cuál es qué había en la 1.0 y qué había en la 2.0? A ver, lo que está calladito. ¿Quién más está calladito? Las chicas, Jauregui, No, esa es la diferencia de los terabytes, mis, y de la velocidad en el cableado. obviamente la velocidad es años luz, pero aparte de la velocidad, ¿qué había en la 1.0 y luego en la 2? En la 2.0 había más interacción Claro. entre las personas. Miren, la web 2.0 son las redes sociales. Las redes sociales no aparecen al comienzo. En los 90 no había redes sociales, ustedes lo saben, ¿no? Recién aparece en el 2004. Claro, ya venía, porque todo es un proceso, ya venía en el 2003, ¿no? Pero básicamente con la creación de Facebook es que aparecen las redes sociales, con Facebook. Ya sé que desde antes ya había unos pequeños experimentos, pero digamos, se hace notar las redes sociales en el 2004, con Facebook, cuando aparece Facebook. Y antes no había redes sociales. Al inicio, en los 90, no había redes sociales. Lo que había eran las webs, que eran horribles, no como son ahora, que son interactivas, con imágenes, ¿no? Antes eran muy lentas y muy poco atractivas, las webs. Pero lo que había en la 1.0 era las webs y el correo electrónico. La interactividad es con las redes sociales, o sea, poder conversar. Porque básicamente eso son las redes sociales, poder conversar en tiempo real con otras personas del mundo, ¿no? Entonces, esa es básicamente la diferencia. Luego, bueno, cada uno me va a decir un pro o un contra de las redes sociales, diferente. Y cada uno me va a decir algo. Así que también Jauregui, Maitano, Arevalo, que se quedan callados, cada uno me va a decir un pro o un contra de las redes sociales. A ver, comenzamos. ¿Quién comienza? Ya, a ver, Paula.
Miss, un pro es la interacción inmediata que puedes tener y Ujú. una contra sería, por ejemplo, en el caso de los menores de edad, ¿no? Que pueden correr peligro por eso, por ese medio. Así es, pueden correr peligro. ¿Y por qué pueden correr peligro? A ver. En el caso de los niños, ¿no? Que, por ejemplo, utilizan Facebook, y agregan a personas que no conocen, ¿no? Tal vez porque se ponen algún perfil falso y empiezan a interactuar y creen que son sus amigos. Luego han habido tantos casos en los que los citan, ellos van y ya nunca más se supieron de ellos, ¿no? No me digas, qué triste. Ya. A ver, Espinosa acaba de entrar. Voy a ponerlo en la lista de una vez. A ver. A ver, a ver, Espinosa. A ver, Profesora, buenas tardes. buenas tardes. Estamos haciendo un repaso para el examen de la próxima semana. Ya, entonces los hombres van a hablar, por favor, no solamente las chicas, ¿ah? Ya, Belinda levantó la mano. A ver, dale, dime otra, Un contra sería las noticias falsas. mm, así es, así es. Ya, muy bien, eso es evidente, ¿no? A ver, agrégalo. Dale. Un contra sería de las noticias falsas, sería Dijeron, el contra sería el público piadoso que cree fácilmente. pero es lo mismo, pues estás hablando de lo mismo, de lo que creen en las noticias falsas. Pero habiendo tantas cosas, por favor, abran el PPT de el, El pro es mayor accesibilidad al público, ya sea internamente y externamente. Y el contra sería un público no tan accesible a Internet. ya, bueno, ya. Profesora, ¿puedo? Sí, claro, claro que puede. Un pro sería que hoy en día puedes generar dinero mediante las redes sociales. Ah, claro, el e-commerce. Y un contra sería de que eh, hay publicaciones de, bueno, que son desagradables y que muchas veces lo suben a las redes sociales. Ujú. Y hay niños y bueno, de hecho, ellos creo que serían los más afectados en ver esas cosas. Así, así es, muy bien. ¿Otra? Muy bien, hay bastantes. Muy bien, pero hay bastantes. Tienen que ver en la semana 12. En la semana 12 está el PPT. Bueno, tienen que revisarlo, ¿ah? De todas maneras voy a tomar los pros y los contras de las redes sociales, ¿ah? Ya, vamos a seguir estamos siguiendo el, el balotario que está colgado en la semana 14, o sea, en esta semana. He colgado el balotario de preguntas que voy a tomar, ¿ya? Seguimos. Bueno, ya hablaron del fake news, ¿no? Las noticias falsas. ¿Qué cosa es el periodismo ciudadano? Es cuando los propios ciudadanos cuelgan una noticia en las redes sociales. Ujú. Muy bien. ¿Qué es el clickbait? Es cuando hay un anuncio que, pues, ponen como de título algo que te impacta para que te atrape. Y muchas veces no es lo que te dicen, lo que anuncian, ¿no? Exacto. O sí, a veces sí, pero Así es, así como en los proyectos de inversión. por ejemplo, Hay ciertas personas que te dicen, tienes un minuto para explicarte un cierto proyecto de inversión que te va a gustar por medio de $50. Esa es una noticia falsa. no, escúchame, estamos hablando del clickbait. A ver, arévalo. ¿Qué es un clickbait? Ya, Cassandra ya lo dijo. A ver, tú dilo. ¿Qué es un clickbait? O dame un ejemplo. Clickbait es hacer un clic en un anuncio spam en cualquier
plataforma de internet. ¿Ya? Ya. Seguimos. ¿Qué es el Big Data? Este es el balotario, chicos. Todos los datos acumulados en un Base de servidor. datos. No es una base, es millones de bases de datos, miles de bases de datos que hay en el mundo. Sí, yo dije base de datos, no una base. Base de datos, dijiste, Paola. Por eso, pues, pero no una. A mí no me refería a una. Ya me voy a empezar a decirlo de una Ya, manera Paola, distinta no para te que me broma. entiendan. Acepta. Venimos a aprender, no te preocupes. Pues, aquí puedes... Sí, me voy a empezar a hablarlo así, tal cual, ya, mis. Ya, ¿qué es una, Paola, ¿qué es una, da un ejemplo de una base de datos? Dependiendo, por ejemplo, en el caso de el internet, la base de datos vendría a ser de, por ejemplo, si tú quieres buscar información, ¿no? De tal, por ejemplo, de algún famoso, Ujú. estaría dentro de la base de datos de internet que tú puedes ingresar, puedes ver como que una biografía. En el caso de una empresa, por ejemplo, de un call center, estaría siendo los datos personales, ¿no? Que vendría a ser el DNI, número, nombre completo y eso. Ya, a ver, En el centro de Lima Profesora, venden Big profesora, Data, Miss. En el centro de Lima venden Big Data. En el centro de Lima venden profesora. Big Data. en base de datos en Wilson. A ver, Sí, Sí, sí. En la RENIEC. RENIEC, la SUNAT, incluso Infocor, mis. Infocor, todos tienen base de datos. Eso es una base de datos, pero Internet es miles de bases de datos, miles, miles. No es una, dos, sino miles de bases de datos. Y en Google, en el buscador, todas se mezclan. Internet es un mar de datos, es un mar de datos. Bueno, Big Data es todos los movimientos virtuales que realizan las personas, ya sea los movimientos bancarios, tu cuenta bancaria está en Internet, claro, pues está en privado, pero está ahí, pero está en Internet. Por eso que tú puedes ver cuando te depositan, ¿no? Porque entras a tu cuenta en internet del banco y ahí puedes ver, justamente porque está en internet tu cuenta. Las compras, Pero solamente tú tienes el código de acceso nomás, no ellos. pero algunos hackers logran entrar. Eso es rompiendo los códigos binarios de la Así es. computadora y el sistema de seguridad. Bueno, pues sea lo que sea, pero está en internet. Eso es lo que quiero llegar. Las cuentas bancarias, las compras en los malls, o sea, en Plaza Vea, en todas tus compras, cuando vas a la cajera y la cajera te pregunta, señorita, señor, ¿me puede dar su DNI? Tú puedes negarte, estás en tu derecho de negarte a dar tu DNI. ¿Pero por qué te piden el DNI? La cajera. ¿Por qué te pide el DNI? ¿Te has preguntado? ¿Dónde? La cajera de Plaza Vea o Ahí de... obtienen toda tu Para información. venderte, mis. Para vender, para evaluarte mensualmente, ¿no? Tarjeta O y eso. Porque esa- No, ¿para qué vas a dar tus datos? Sí, prefiero mantener tu privacidad en esa persona. no te escucho bien, Arévalo. Está entrecortado. Para sumar puntos, profesora. Obviamente que es para su... Ya, eso es lo que nos venden. Pero a ellos, ¿por qué les interesa? Ya, eso es lo que nos dicen, ay, sí, para que tenga más puntos. Pero a ellos, ¿por qué les interesa? Para Más tener, público. para tenerte en su base de datos. Al final de cuentas, Venir. ellos también tienen un área de call center y, por ejemplo, si te quieren vender algo, algún producto o algo así, también se contactan contigo y te llaman porque dejaste tus datos. Claro.
y para catalogarte. Yo tengo, por ejemplo, ama de casa mayor de 50 años, compra, qué sé yo, un champú, ¿no es cierto? Que la marca del champú, ¿qué marca? O sea, es marketing, catalogar mis gustos, ¿no? Y ponerme una estadística. Eso es Big Data, eso es Big Data. Todos los movimientos, que, ya sea en Plaza Vea, ya sea en los bancos, ya sea la llamada que ustedes que hagan a sus amigos, a sus enamorados, a sus enamoradas, todo eso queda registrado en un servidor, en servidores de Google. Mire, aún quedan las páginas amarillas, ya no quedan páginas amarillas. ¿Páginas amarillas? Sí, aún existe o ya no. Ya. No, pero ¿para qué? Las páginas amarillas ya no existen. Actualízate. Es una pregunta, ¿no? Mi época. Pero, a ver, ¿qué hay en lugar de las páginas amarillas? Eso era una Big Data también, tiene referencia a eso. Nada, simplemente pones, pones si quieres saber, buscas de frente a la SUNAT, eso es lo que yo hago, busco de frente en la base de datos de la SUNAT, hay una opción, y buscas la empresa, qué razón social tiene, la dirección, todos los datos en la SUNAT. En la RENIEC también hay una serie de páginas que te dan esa información gratis. Bueno, ya, no vamos, hay que seguir. ¿Qué cosa es el lenguaje multimedia? ¿Qué es? Los videos, las músicas. Video es la confluencia, ¿saben lo que es confluencia, no? Es unir el lenguaje del video, o sea, imagen y sonido, ¿no es cierto? El lenguaje de la fotografía y el lenguaje escrito. Tú las noticias, antes las noticias, en mi época, en los 80, yo leía el periódico, ¿no es cierto? Leía el periódico de papel, ¿no es cierto? O iba a la televisión y veía las noticias, o iba, prendía la radio. No, la radio, la televisión y la prensa escrita se han juntado en Internet. Eso se llama lenguaje multimedia. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, profesora. Eso es lenguaje multimedia, que es radio, televisión y lenguaje escrito. Y fotografía, y también la fotografía. Ya, seguimos rápidamente porque estamos con la hora. A ver, ¿qué medios peruanos 100% digitales? ¿Qué medios peruanos que son 100% digitales? O sea, que no son de papel. Mencióneme uno. ¿No somos TV? ¿No somos? ¿Cómo es eso? Eso no lo conocía. Willax, Willax es un canal que existía. Ah. Mis RPP Noticias. No, porque el RPP existía antes de Internet. Algo que sea 100% digital. O sea, que ha nacido con Internet. RPP existía antes de Internet. América también existía antes de Internet, ¿no, profesora? Obviamente, obviamente. Obviamente. Tienen que verlo. Latina. Tampoco, hijo. También Canal 2 existía antes. No, no, es que no. Veo tele, profesora. Miss Rapibank. A ver, por ejemplo, Útero TV. Rapibank. Ah, ¿Cómo? Dime, Paola.
Rapibank. No conozco. Eso, por ejemplo, es una tarjeta como de crédito así, pero del aplicativo de Rappi, que es para entregas y todo eso es digital. Ya, pero estoy hablando de medios de comunicación, esa es una aplicación. Ah, Medios de ya. comunicación. ¿Qué medios? Medios de comunicación pueden, por ejemplo, UTR TV, por ejemplo, ahorita no puedo abrir el PPT, lo tienen que ver, pues, ahorita estamos viendo los temas nada más. Tienen que ver ese tema, el lenguaje, perdón, los medios peruanos. A ver, vamos, es que se nos va el tiempo, pero bueno, vamos a este, a ver, ¿dónde lo he puesto? Ay, ya ni me en 12, 11, 12. ¿Dónde está? Bueno, bueno, ya, vamos a seguir, ya. No, no, si no, vamos a perder tiempo. Medios tienen que buscarlo, ¿ya? Que queda media hora nada más y ya hay un montón de temas. Ya, eh, ¿cuándo apareció la televisión en el mundo? Esa es una pregunta bien clásica. ¿Cuándo apareció la televisión en el mundo? En 1940. Ay, Bueno, el invento de la televisión apareció en los años 20 del siglo XX, pero no se le dio importancia, porque surgió en la época de las entreguerras, de las guerras mundiales, sea lo que sea, pero no se le dio la debida importancia. Recién en los años 50 es que aparece la televisión y se convierte en un boom, ¿no? Se convierte en un boom en los años 50, ¿ya? Y al comienzo la televisión era colores, no era No, blanco mis y blanco y negro. así es. ¿Cuándo aparece la televisión a color? En 1980. En los 80. Exactamente fue el 78, pero con que digan en los 80, Pero sí, usted dijo, ajá, eso, usted dijo que sí, está bien, no hay problema. Los 80 es la época del televisor a color. Ya. Este, eh, mm, ya, son las 7. A ver, la cuarta revolución industrial. ¿En qué consiste la cuarta revolución industrial? en que todo es con inteligencia artificial. Ujú. Ya. A ver, dame ejemplos de la cuarta revolución industrial que viene, que está viniendo, ¿no? Que todavía no ha terminado de convalidarse, ¿no? Pero digamos que estamos en el proceso. ¿Qué, dime qué tecnologías pertenecen a la cuarta revolución industrial? Es una pregunta clásica. Lo El de, celular. No, el celular no. lo de los carros que son automáticos.
Primero voy a aclarar, el celular pertenece a la tercera revolución industrial. ¿Quién dijo el celular? Yo, Maitano profesora. Espinosa, ya. Espinosa pertenece a la tercera revolución industrial. No pertenece a la cuarta, el celular. Cuarta es lo que viene, lo que está viniendo. En cambio, el celular ya lo tenemos. El celular ya todo el mundo tiene celular, ¿no? O sea, no es que tengamos que... El VR, La, im- Sí. ¿Qué cosa es el VR, Arévalo? realidad virtual. Realidad virtual. ¿Ya qué más? ¿Qué decías, Cassandra? la impresión 3D y 4D también, Bien. creo. Pero de la que nos habló la semana pasada. Muy bien. ¿Qué más? Todas las cosas, Los hologramas. hologramas, que ya se usan, pero digamos cada vez va a ser más común. Muy bien. ¿Qué más? Impresoras 3D. Ya lo dijeron, Jauregui. Lo acaba de decir Cassandra. A ver, Jauregui. Hay bastantes cosas. De la cuarta. Profesora, En la clase pasada dijo sobre Elon Musk que estaba tratando de Tiene- poner un chip en nuestro cerebro. Así es. Se llama, el proyecto de Elon Musk se llama Neuralink. Neuralink. Tiene varios proyectos Elon Musk. Uno de ellos es Neuralink, que es ponerle un chip en el cerebro para poder comunicarte con la computadora de frente sin necesidad de teclado. Pero tiene otros proyectos Elon Musk. También tiene SpaceX, que es hacer turismo espacial. Ya no la NASA, sino ahora empresas privadas como la de Elon Musk, o también la de Jeff Bezos, la de Amazon, también tiene una empresa de turismo espacial. Después, otro proyecto que tiene Elon Musk es, aparte de SpaceX, Neuralink y, no me acuerdo, no me acuerdo cómo se llama, el de poner satélites para que haya internet. Poner satélites, eso, yo no estoy de acuerdo, pero eso es lo que él quiere hacer. Poner satélites alrededor del planeta para que la internet sea más rápida y más barata. No me acuerdo ahorita cómo se llama. Bueno, esos son los proyectos de Elon Musk. Y otras cosas. A ver, por favor. Profe, Sí, dime, te escucho. antes le dije algo de los carros. Ajá, exacto. Eso también, donde ya no habrán conductores. No habrá conductores y además se va a seguir usando el petróleo, la gasolina. ¿Los carros con gasolina se van a mover? Creo que dijo No, que no. profesora. ¿Quién es el que habla? Eléctrico. Eléctrico, ¿no? Con batería de litio. Entonces a ciertos lugares y cargan la batería con electricidad. Actualmente ya en el Perú incluso ya hay carros eléctricos, ¿no es cierto? Ya se está dando el cambio, poco a poco. También hay un grifo, profesora. Hay un grifo eléctrico también. No sabía. Qué Sí, interesante. en Perú solamente hay uno, creo, han inaugurado. ¿Así? ¿En dónde? Lo vi en una noticia el año pasado. Mira, el año pasado. Sí, Ya, muy sí, bien. profesora. ¿Qué más? Chicos, tienen que decirme ustedes porque son ustedes los... Ay. A ver. Starlink, acá está. Starlink es el proyecto de Elon Musk de Internet, de poner satélites para Internet, Starlink. Eso ya está operativo en Canadá, ya funciona Starlink en Canadá. ¿Ya? Está la realidad aumentada, está la realidad virtual, están los hologramas, está la simulación. ¿Qué es la simulación? A ver, Arévalo. La simulación es la realidad virtual
semejanza en ciertos procesadores para ciertas funciones. Por ejemplo, Para pilotos de avión de guerra o pilotos de carreras. para los médicos también. O sea, los estudiantes pueden usar una simulación y aprender, ¿no? A manejar un avión, aprender a operar para los médicos, ¿no? Mediante una simulación digital, ¿no? Ya, ¿qué más? Transportes autónomos, o sea, sin chofer, eléctricos. Después está la computadora cuántica. ¿Qué es la computadora cuántica? ¿Qué es la computadora cuántica? Una computadora que es bien pequeña. Ya, pero ¿cuál es la diferencia de las otras computadoras? Que se mueve mediante luz utilizando la física cuántica. Es decir, todo lo que es cuántico se refiere al mundo subatómico. Subatómico, o sea, chiquitito. Es una computadora mucho más poderosa, poderosísima, en todo sentido. Es una supercomputadora, la computadora cuántica. Google hace un par de años mostró orgulloso su computadora cuántica, que era una supercomputadora, hace años, imagínense ahora cómo estará. Es una supercomputadora, la computadora cuántica. Ya. Después, ¿qué cosa es la ropa inteligente? ¿Qué es la ropa inteligente? Vamos, chicos. Aquella que se maneja por sí sola, Miss, que está como... La ropa. Disculpe, la ropa. ¿Cómo? No la escucho bien. Por ello, Miss, es todo... Ropa inteligente. Me cae café y se limpia sola. Ropa que mide mis señales biológicas, que mide mi pulso. O cardíacas. Así es. Ya existe en Perú, no solamente en primer mundo, sino en Perú, ya existe. Luego, ¿qué Miss, ¿me cosa? escucha? Sí te escucho. Ay, es que se había ido mi internet cuando estaba hablando. Ya, Miss, disculpe. Ya, sí te escucho. ¿Qué cosa es el Internet de las cosas? El Internet de las cosas, ¿qué cosa es? Que todo esté sincronizado con Que internet. todo vas a poder activarlo mediante un dispositivo. Así es, todo está interconectado con el celular. Ahí está, con el celular. O sea, la refrigeradora, no solamente de la computadora, el televisor, sino la refrigeradora, la cocina, la seguridad de la casa, del departamento, la seguridad. Todo debe estar conectado. Ese es el Internet de las cosas, así se llama. Y también hay un Internet de las personas, que es justamente ponerle un chip a la persona y poder medir y subir todas sus señales biológicas, subirlas a la nube. El problema es de que ya no va a haber privacidad. O sea, claro, tiene cosas buenas, por ejemplo, saber qué órgano está fallando, ¿no? Pero ya no va a haber privacidad biológica, digamos. A ver, no hay cosa que estén callados, la verdad. Eso quiere decir que no han estudiado. A ver, vamos a hacer un repaso de las... Sí les estamos escuchando, Miss. Ya, vamos a seguir porque estamos con el tiempo justo. Vamos a hablar de la primera, segunda y tercera revolución, rapidito.
La primera revolución industrial, ¿en qué siglo se dio? La primera, la primera. ¿Y en dónde? En el siglo XV. No, te jalaba, Espinosa. La primera revolución industrial no se dio en el siglo XV. Eso fue la imprenta. La imprenta no pertenece a la primera revolución industrial. 18, profesora. Así es, 18. En Inglaterra. ¿Perdón? ¿Pueden repetir? En Inglaterra, dice, profesora. Ya. Así es, en Inglaterra. Ya. ¿Cuál fue la base de la primera revolución industrial? La máquina de Máquina de vapor. vapor. Muy bien. ¿En qué campo se aplicó la máquina de vapor? ¿En qué campos? Transporte. ¿Cómo? Textiles. Transporte. Ya, muy bien. ¿Qué más? Textilería. Muy bien. ¿Qué más? Está bien, está correcto. Agricultura. Agricultura. Bien. ¿Qué más? Falta, a ver, en transporte, ¿qué transporte era? Barco. Ferrocarril. Ferrocarril. Los barcos y el ferrocarril. El terrestre y el marítimo, ¿no? Ya, antes los barcos eran. ¿Cómo eran los barcos antes? Antes de la máquina de vapor. ¿Cómo se movían los barcos? Con esas Con remo. velas. El Eran viento. dos tipos, veleros y remeros. Antes, ¿no? Hasta que apareció la máquina de vapor, pues, ¿no? ¿Cómo se movía, cómo producía movimiento la máquina de vapor? ¿Cómo producía el movimiento? Gracias al agua y al carbón. Muy bien. A ver, ¿puedes explicarlo? Chiquito, chiquito nomás. Está bien. De que hacían hervir agua y a presión. El carbón. O sea, en un horno ponías carbón y arriba del horno ponías una vasija, eh, algo, y ahí ponías el agua, ¿no es cierto? Y luego ese vapor iba por unos tubos y movía un mecanismo. O sea, era el vapor, ¿no? Lo que hacía mover las máquinas, ¿no? El vapor. Generado por el carbón, ¿no? El carbón estaba en un horno, arriba del horno estaba la olla, qué sé yo, cómo decirle, con agua. El agua se calentaba, salía vapor. ¿Vieron el dibujo, no? Sí, profesora. Y ese vapor iba por unos tubos y iban moviendo un émbolo, un mecanismo, ¿no? O sea, ese vapor era el que producía el movimiento, mediante un mecanismo. Ya. Segunda revolución industrial. ¿En qué siglo fue? Al siguiente, pues, ¿no? El siglo XIX. 19. Así es. Ya se dio no solamente en Inglaterra, sino ya se extendió por por toda Europa al menos, ¿no? Ya. ¿Cuáles son los inventos de la segunda? El teléfono, el carro, el telégrafo. Motor a diésel. El motor diésel. A ver, Jauregui, ¿con qué se movía el motor diésel? ¿Con vapor? ¿A vapor era? No, ¿Cómo era? era el petróleo. Así es, la gasolina, ¿no es cierto? El petróleo es cuando ¿cómo se llama? Cuando el petróleo, mediante un proceso, se convierte en gasolina. Ya. Profesora, el cinematógrafo de los hermanos Lumière entra. Bien, excelente, Cassandra. ¿Qué La más? aspirina.
La aspirina no. No. No es la aspirina. ¿Cuál es, profesor? Disculpe. Es los antibióticos, la penicilina. Yo iba a decir amoxicilina. Moxiclina tiene penicilina. Ah, por ahí. La amoxiclina es un antibiótico. Tiene penicilina, obviamente tiene otras cosas, ¿no? Pero la base es penicilina, justamente. La penicilina fue descubierta de manera casual por Ian, ¿cómo se llama? Fleming, no me acuerdo su nombre ahorita, está ahí en el PPT, lo descubrió de casualidad, es un hongo, la penicilina. Penicilina. La todo lo que termina en ina tiene penicilina, o sea, la amoxiclina termina en ina, tiene penicilina. Bueno, ¿qué más? ¿Qué falta? A ver, voy a mirar. El petróleo. El petróleo, ¿qué más? Los focos. Ya, muy bien. ¿Cómo se llama eso? ¿Cuál? Los focos. Focos. Energía. Bombillas. ¿Qué energía es? ¿Qué energía es? Eléctrica. Eléctrica. El siglo XIX, la segunda revolución industrial, está caracterizada por el inicio, la aparición de la electricidad. La electricidad. El petróleo y la electricidad cambiaron el mundo. Cambiaron el mundo. El petróleo para mover los carros y los aviones. No han dicho los aviones. Les faltó los aviones. También con Bien, la radio, profesora. la radio, El telégrafo también. La telégrafo, fotografía. fotografía, muy bien. Todo eso es en el siglo XIX. El cine, El cine, ya lo dijeron, sí, efectivamente. la rotativa también, profesora. A ti, la prensa emitió miles de ejemplares en un par de horas. Antes se demoraba un montón para emitir ejemplares de periódicos, pero con la rotativa, rapidísimo, en poco tiempo y gran cantidad de periódicos. ¿Mm? Todo eso en el siglo XIX. Miren todo lo que ocurrió. Fue un siglo de locos, ¿ah? La democracia. La democracia. La democracia, bueno, se generaron nuevos países en el siglo XIX. Se generaron nuevos países, pero no eran algunos muy democráticos, ¿ah? Al comienzo, pero claro, la idea de la democracia, ¿no? Claro, efectivamente, pero más o menos, ¿ah? Porque no todos los países al comienzo no atracaban la democracia, porque algunos eran imperios todavía, eran monarquías todavía. Ahora, Sí, dime. el fonógrafo y la radio, ¿tenían la misma función? No, el fonógrafo era, a ver, voy a poner una imagen de un fonógrafo para que vean la diferencia. O sea, me refiero a la función, no si eran iguales. Bueno, con la radio tú podías escuchar música. Con el fonógrafo también podías escuchar música. ¿Lo ven? ¿Lo ven? No, Bien. todavía no. No, ¿No Miss, ahora sí. Y ahora sí, ahora sí. Ese es un fonógrafo. Era como el antepasado del tocadisco, bueno, con sus diferencias, ¿no? Ya, pero ¿cómo funcionaba? Ah, funcionaba. O sea, yo supongo que por ese hoyo salía pues la bulla. Claro que sí, por ahí Claro. salía la bulla, claro. A ver.
el primer aparato en grabar y reproducir sonidos desde finales del siglo XIX. En el siglo XIX. Reproducía música y la grababa. Era la superficie como, ¿no han visto esos pianos que suenan solos? Era un dispositivo, bien ingenioso el mecanismo, ¿ah? Era un cilindro y que tenía unas pequeñas ranuras por donde entraba el sonido grabado. ¿Cómo explicarlo? Profesora, como una caja musical que Exacto, tiene cuerda. como una caja musical. Si ustedes abren una caja musical por dentro, ¿cómo es el mecanismo? Tiene esa forma del fonógrafo, efectivamente. Ah, ya, son canciones grabadas. Exacto, pero no grabamos en una cinta magnética, como fue después. No era una cinta magnética, sino con un cilindro que tenía unas cositas. Ay, madre, ¿cómo explicarlo? A ver, fonógrafo, el cilindro. ¿Cómo era? Interior, allá, interior. Pero nos estamos saliendo porque no es tan importante. Ay, no lo encuentro. Ahorita se me está yendo el tiempo. Bueno, era como una cajita de música. Ahí está, acá está. Ya, este es... espera, visitar... Es que ya. Miss, déjele de tarea a Cassandra que Profesora, yo investigue lo esto. busco, no se preocupe. Ya, acá está el mecanismo del fonógrafo, que es como una cuerda. Ahí está, esa cuerda. Con una cuerda. Como la cajita de música. Pues la cajita de música, ¿cómo funciona la cuerda? ¿No es cierto? Es como una cajita de música. ¿Ya? Bueno, vamos a seguir rápidamente. Vamos a la tercera revolución industrial. Nos queda tiempo. La tercera revolución. Entonces ya, vimos un montón de inventos. Eso les voy a preguntar. Y los inventos de la primera, de la segunda, y ahora la tercera revolución industrial. Cada uno me va a decir un invento de la tercera revolución, o sea, siglo XX, ¿no es cierto? Siglo XX. Ya es en todo el mundo ya. Ya no es solamente Inglaterra. Ya. Cada uno me va a decir un invento. Cada uno, todos, ¿ah? Cassandra, Belinda, Maitano, Arevalo, Jauregui y Paula. Cada uno me va a decir un invento de la tercera revolución industrial. ¿Ahorita? Sí. Internet. Ay, qué viva. Internet lo máximo, ¿no? El mundo cambió. Dime, Jauregui. Bombas nucleares. Ya. Nucleares, muy bien. Las armas nucleares. Tristemente, ¿no? Porque es algo malo. Los paneles solares. Muy bien. Eso, a ver, las energías renovables, Belinda. ¿Qué son las energías renovables? A diferencia de la energía fósil. Como energía que... La energía renovable es que se renueva, pues, o sea, no se gasta. La energía del sol, la energía del aire y la energía del agua. En cambio, la energía fósil, el petróleo, el carbón, se gastan, se acaban. El sol es muy difícil que se acabe, ¿no? Se acabará de acá millones de años. El sol no es una energía que se acabe rápidamente, ni el aire. Y el agua, ojalá tampoco, ¿no? No se acabe. Esos son Miss, energías renovables. ¿Qué más? Miss, nanotecnología. ¿Qué es? La nanotecnología es de la cuarta revolución, ¿ah? No es de la tercera. Pero a ver, ¿qué es la nanotecnología? Está bien.
Pero no es de la tercera, es de la cuarta. ¿Qué es la nanotecnología? Em, Es como que lo pequeño, de algo tan grande, por ejemplo, para una memoria, ¿sí, no? O los chips ahora vienen más pequeñitos, ¿no? Miren, la tendencia de la tecnología es cada vez ser más chiquitita y sin embargo más poderosa. Esa es la tendencia de la tecnología moderna. A diferencia de antes, las computadoras eran gigantescas, ¿no es cierto? Y no tenían la potencia que tiene un celular. O sea, no, las computadoras en los 60, en el siglo pasado, eran grandotas, pero no eran tan poderosas como estas computadoras que tenemos todos. Profesora, en la tercera revolución se inventó el silicio para el desarrollo de los microelectrones. Ya, muy bien, pero no se inventó el silicio, no se inventó, se descubrió, porque el No, se usó, se puso. silicio es un elemento de la naturaleza, no se ha inventado, se ha descubierto. Ojo, ya, pero si es la microelectrónica, todo lo que es microelectrónica es de la tercera revolución industrial. Chicos, la microelectrónica, eso es tercera revolución industrial. La refrigeradora, la licuadora, Los teléfonos mismos. teléfonos, eso es microcomputadora, electrónica, microelectrónica. Y encima después viene la computadora también es de la tercera revolución industrial. Escúchame, chicos, Internet no se podía dar sin haber primero creado las computadoras, ¿no es cierto? Primero se creó las computadoras que eran grandazas. Eran grandes, sí. En la época de la Segunda Guerra Mundial se crearon las computadoras, ¿ya? Y después vinieron las computadoras personales con Steve Jobs. ¿Se acuerdan? Las Macintosh, o Mac, como le decía Steve Jobs, crearon computadoras chiquitas, chicas, con teclado, con monitor y después con mouse. Esas eran las computadoras personales, porque antes las computadoras no tenían monitor, no tenían teclado, no tenían nada de eso. Entonces, después vino Internet. Internet justamente es la interconexión entre las computadoras. O sea, primero se da en la aparición de las computadoras, ¿ya? ¿Qué más? Por favor, a lo que iba, El teléfono inteligente. el teléfono inteligente, que es un teléfono con internet, ¿no es cierto? Ese es el teléfono inteligente, smartphone, es teléfono inteligente. ¿Qué significa? Es celular más internet. Internet. Porque antes habían celulares, pero que no tenían internet. En el 2000 habían celulares, pero que no tenían internet. En el 2006, 2007 más o menos, Steve Jobs, como siempre un visionario, es que une, por un lado, el celular y por otro lado la internet. Y viene el teléfono inteligente o smartphone. ¿Cuáles son las neuronas del celular? ¿Cómo se llaman? Yo les dije. ¿El ¿Cuáles son? silicio? No, ese es el material. ¿Cuáles son las neuronas? O sea, de lo que está constituido el cerebro de una computadora. Los chips, los chips. Después vienen los microchips y ahora son los nanochips. Los chips son las neuronas de la computadora, de tu celular. Tiene miles de chips, tiene los celulares. Ya, otras cosas. A ver, ¿qué más? Nace el
Silicon Valley, Silicon Valley. ¿Qué es el Silicon Valley? en California. En California, muy bien. ¿Qué hace el Silicon Valley? ¿Qué hace? Es un centro donde están todas las redes sociales y... A ver, ¿Sí? Te escucho. Ya. Ahí, y además son universidades, hay universidades ahí también. Entonces, todo lo que es microelectrónica, inteligencia artificial, robótica, telecomunicaciones, todo eso está en Silicon Valley. Ya. Ahora, chicos, ¿qué más? La robótica, ya, la robótica yo lo he dicho, que es la ingeniería genética. muy bien, la ingeniería genética. Cada vez se puede manipular los genes, ¿no? Básicamente esa es la idea, ¿no? Manipular los genes, ¿no? Y ya actualmente, por ejemplo, ya se puede hacer maravillas, ¿no? En el siglo XX se creaba insulina para los diabéticos. Ya no tenían que matar a un cerdo para conseguir la insulina del páncreas de un cerdo, sino que lo generaban artificialmente, ¿no? Manipulando genes de material genético, ¿no? Ya. Después, la biotecnología. ¿Qué es la biotecnología? Faltan 5 minutos. ¿Qué es la biotecnología? El ADN, profesora. El ADN, ya, ¿pero de qué? De la comida. Así como se puede manipular los genes de las personas, la biotecnología manipula el gen de la comida, de un tomate, de una fruta. Eso es la Una biotecnología. mandarina sin pepa. Ya. Yo no estoy de acuerdo, pero en fin, porque dicen que produce, no es muy bueno para la salud. Pero bueno, y ese es otro tema. Después, ¿qué son las telecomunicaciones? Las telecomunicaciones. Con eso terminamos. ¿Qué son las telecomunicaciones? ¿Qué son las telecomunicaciones también de la tercera revolución industrial? El satélite, todo eso. Todo eso. Transmiten señales. Ahora, satélite y todo eso, eso no es una respuesta. Satélite, Son los que transmiten señales. sí, señales de internet, telefonía y radio. Todo lo que son el espectro electromagnético, todo lo que son ondas electromagnéticas. ¿Ustedes están estudiando telecomunicaciones? No, Miss, nosotros estudiamos comunicaciones. ¿Cuál es la diferencia? Que comunicaciones es para, bueno, como bien lo dice el nombre, comunicar, y telecomunicaciones todo lo que tiene que ver con lo cableado, la telecomunicación, ¿no? Que vendrían a ser, por ejemplo, esos de las antenas incluso. Así es, lo técnico, ¿no? El cableado, las satélites, o sea, a ver, ¿qué formas hay de internet, de poder tener internet? Hay varias formas. El Wi-Fi es una, pero también está El cableado. el cableado. ¿Qué más? Satélite, cableado, hay Wi-Fi, hay dos tipos de Wi-Fi. El Wi-Fi puede ser de satélite, pero también puede ser simplemente de otra parte no satélite, pero de otra parte del planeta. O sea, bueno, para decirlo en sencillo, cables, señales, eso es telecomunicaciones, mientras que comunicaciones es los contenidos. Los contenidos. Ustedes van a ser creadores de contenidos. En cambio, las telecomunicaciones son los que manejan la parte técnica, los cables, el satélite, el Wi-Fi, la telefonía, la radio, ver la parte técnica,
Dice la diferencia entre telecomunicaciones y comunicación. Ya, chicos, aquí nos quedamos porque tenemos que ir al otro lado, ¿ya? Escúchenme, tienen que estudiar. El balotario está colgado en internet, en Classroom, está colgado. Ya, ¿Ya? profesor. Ya. Sí. Ok, nos vemos. Hasta la próxima.